Buenos días, iglesia. Bienvenidos a nuestro servicio dominical de la Iglesia Comunidad Bíblica de Cabo San Lucas. Bienvenidos. Tenemos hoy programados, como siempre, un tiempo de alabanza para alabar al Señor, un tiempo de predicación. Y quiero comenzar con una lectura porque estamos invitando a todos que vengan y alabar al Señor. Pero cuando leo en Salmo 71, leo estos tres versos. Sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. Mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día, aunque no sé su número. Mi lengua hablará también de tu justicia todo el día. Entonces, tenemos la responsabilidad de alabar al Señor, dar gracias al Señor todos los días, todo el día. Y el domingo nos reunimos aquí para alabar al Señor juntos. Entonces, el propósito principal hoy es agradar a Dios, alabar a Dios, y por las canciones vamos a hacerlo. ¿Okay? Entonces, vamos a orar y vamos a cantar algunas canciones. Oremos. Padre nuestro, queremos recordar en este día quién eres tú y quién somos nosotros. Tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores, y nosotros, tus servidores. Con gratitud somos hijos tuyos, Señor. Gracias por el privilegio a congregarnos y adorarte a través de las alabanzas. Queremos ofrecer este sacrificio de alabanza, que sea una fragancia rica que llegue a ti, Señor. Gracias en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a cantar, venid, glorificar a Dios. Vamos a invitarles a cantar con nosotros estas canciones. Cada Dios, el Padre del Señor, en Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Ven y glorificad a Dios, que en Cristo gracia da. Lavadas nuestras culpas tenemos redención. En él Dios ya nos reveló su eterna voluntad, que sea Cristo el Señor, su plan se cumplirá. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, creyentes del Señor. El sello de su Espíritu por fe tenemos hoy. Él garantiza nuestra fe hasta el día final. Nos uniremos a alabar a nuestro Trino Dios. Te daremos
salmista nos dijo que tenemos que alabar a Dios todo el día. Entonces, ¿cómo puedo empezar con eso? Todo el día, desde levantarme hasta acostarme y todo entre. La primera actitud es rendirme a Él, entregarme a Él y tener el silencio para recibir quién es ese Señor. Esa canción habla de Él es el alfa y la omega, el principio, el fin. Él es eterno. Por eso tenemos que tomar en cuenta que estamos viniendo a un Dios eterno. Entonces esa canción, a ti Señor me entrego, a ti Señor me rindo. Cantemos esa canción. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que viva siempre en tu voluntad. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que viva siempre en tu voluntad, que viva siempre en tu voluntad, que viva siempre en tu voluntad. Debemos alabar al Señor todo el día. Pero también en Salmo 71, el salmista también dice, versículo 6, de ti será siempre mi alabanza. 14, mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. También tenemos el aspecto de eternidad, que ese es un tiempo corto aquí en la vida, y un día vamos a alabar al Señor alrededor, rodeado de su trono. Un día nos decimos aquí que cada domingo es un ensayo para el futuro, las alabanzas en el futuro. Entonces vamos a comenzar a enfocar en los atributos de Dios, sus atributos. Aquí está la canción fuerte de Dios. Eres todo para mí, Señor. Fuerte Dios, consolador, príncipe de paz, gran Señor.
vencedor. Siempre vives y siempre reinarás. Te exalto, Dios te exalto. Eres todo para mí, tu creación canta de ti. Te exalto, Dios te exalto. Te exalto, Cristo, mi Rey. Te exalto, Dios te exalto. Eres todo para mí, tu creación canta de ti. Te exalto, Dios te exalto. Te exalto, Cristo, mi Rey. Te exalto, Cristo, mi Rey. Te exalto, Cristo, mi Rey. Alabando al Señor todo el día, alabando al Señor para siempre y también enfocando en los atributos de Dios. Y por eso te voy a invitar a ustedes a contemplar a Dios. Si quieres cerrar sus ojos y ¿quién es este Rey de Gloria? Para mí personalmente, ¿quién es el objeto de mi fe? Quiero una fe más grande, entonces tengo que creer en un objeto de mi fe más grande. ¿Qué tamaño Dios crees? Servimos a un Dios grande y queremos cantar, contempla a Dios. Vamos a pensar en quién es Dios para mí. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar?
sufrió los clavos en dolor, quien llevó el mal del pecador. Jesucristo, humilde al perecer, ha triunfado y reina con poder. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como él, venid y adoradle. Reinarás por siempre, brille hoy. Reinarás por siempre, brille hoy. Reinarás por siempre, brille hoy. Reinarás por siempre. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como él, venid y A través de las alabanzas, cuando estamos pensando en los atributos de Dios, estamos alabando en todo el día, en el carro, en el trabajo, en la casa, en la escuela. Bueno, estamos alabando al Señor en todo el tiempo. Vamos a ver fruto de eso, vamos a ver resultados, vamos a ser felices, vamos a tener la confianza a alabarle en medio de un mundo loco ahorita. Vamos a ver que Dios es bueno en todo tiempo y que nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Entonces hay beneficios de alabar al Señor todo el día. Y por fin vamos a cantar: en ti, Señor, mi confianza viene de ti, en esa alabanza. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa.
Después de la predicación tenemos un tiempo para la ofrenda, pero oremos. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, porque tú eres digno de recibir nuestra alabanza, nuestra adoración, Señor. Señor, te damos gracias por la obra tuya en nuestras vidas. Estás haciendo tu perfecta voluntad en cada creyente en este momento, Señor. Queremos rendirnos, Señor, a tu voluntad, Señor. Y también que hoy, este día, sea el día de la salvación para alguien hoy, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo. Amén. Tenemos un tiempo para la ofrenda ahorita. Hermano Moisés. Buenos días. Vamos a continuar con las ofrendas y voy a leer una parte de la palabra de Dios en Proverbios 11, 24, 25 y 28. Y nos dice la palabra de Dios: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Dios nos da día a día, Dios nos provee, y es tiempo en el que nosotros podemos darle un poco de lo mucho que Él nos da cada día, ¿verdad? Vamos a orar y a poner en manos de Dios estas ofrendas. Padre, le agradecemos en esta mañana porque usted nos permite tener un nuevo día y venir, Señor, a alabar su santo nombre. En esta mañana también queremos pedirle a Dios por las ofrendas. Gracias, Padre, porque usted nos da los trabajos, nos da para poder desempeñarlos, Señor, nos da las fuerzas. Y, Padre, también agradecerle por todo lo que usted nos da a diario, por su provisión, Padre. Queremos darle un poco de lo mucho que usted nos da a diario. Pedimos, Dios, todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Para los que estamos aquí en la iglesia hay un lugar, un canastito allá en la parte de atrás, y los que nos están viendo, los hermanos que nos están viendo por la aplicación en el Facebook, se pueden comunicar con nuestro hermano Fernando para poder realizar la ofrenda. Gracias. Gracias. Seguimos en nuestra adoración del Señor a través de la predicación de nuestro pastor Carlos Samuel. Muy buenos días, hermanos. Qué gusto otra vez estar reunidos aquí. Qué bueno que también tenemos en este día algunas visitas que nos están acompañando para tener nuestro tiempo de servicio, nuestro culto al Señor. A la vez también, qué bueno que nos acompaña a través de la transmisión en Facebook y a través también de nuestra aplicación que estamos teniendo para las familias que están ahí en casa. Qué bueno que nos están acompañando. Este día, como todos los demás, es para honrar y glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, quisiera iniciar esta predicación contándoles una pequeña historia. Se trata de un joven predicador. Este joven fue a la calle un día para compartir el Evangelio
Y él iba apasionado, había pasado un buen tiempo de oración en la noche y este día en la mañana él tenía toda la idea, el deseo de que iba a tener éxito en este tiempo de proclamación. Así que él fue a la calle y llamó a las personas al arrepentimiento, a la fe en Cristo, expuso la obra de Cristo, su obra de vida, muerte y resurrección ante todas las personas y llamó a la gente a venir a Cristo. Y así pasó media hora, una hora y media, 2 horas. Y bueno, ya se sintió un poco agitado el joven de que había hablado mucho y nadie había prestado atención. De pronto vio un señor por allá que estaba vendiendo agua, dijo, me voy a tomar un pequeño receso. Y vio al señor que estaba vendiendo agua y le dijo, joven, acérquese, estas son las mejores aguas que usted jamás haya probado, las mejores aguas de la ciudad. Era aproximadamente mediodía y el joven miró y todas las tinas estaban llenas. Mediodía y el hombre no había vendido ni un solo litro de agua. Y el joven se quedó así y le dijo, a ver señor, si sus aguas son tan buenas como ninguna otra de la ciudad, ¿por qué usted no ha vendido nada? Y el vendedor le dijo, joven, ¿por qué si usted habla de un Salvador tan grande, no hay nadie que también le escuche? Deme una de litro, por favor, de naranja. Y así se quedó el joven pensando, ¿verdad? Si es cierto, si hablo de un Salvador tan grande, ¿por qué no hay nadie que escuche? Y si la pregunta se le hiciera el hombre de las aguas a usted, si usted cree y si usted habla de un Salvador tan grande, ¿por qué la gente no le escucha? ¿Qué le respondería usted a este Señor? Espero que a través del mensaje de la predicación usted pueda encontrar respuesta a esa pregunta. Así que si tiene su Biblia, acompáñeme al Evangelio de Marcos, capítulo 6. Estamos en nuestra serie de predicaciones en el Evangelio de Marcos. Estamos ya en el capítulo 6 y la porción bíblica que tenemos para hoy corresponde desde el versículo 1 hasta la mitad del versículo 6. Como usted puede encontrar, el título de esta predicación es Jesús más que un carpintero. No me quebré mucho la cabeza, ese fue un título de ventas de Josh McDowell hace algún tiempo. Y va muy ad hoc con lo que vamos a ver en esta porción de las Escrituras. Entonces, si usted tiene su Biblia y ha encontrado el pasaje, por favor acompáñeme poniéndose de pie. Mientras doy lectura, por favor sígame con su vista allí en la porción bíblica. Marcos capítulo 6, versículo del 1 al 6, parte A. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Oremos. Oh amado Dios, qué grande y glorioso es usted. Qué bello y hermoso su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Qué glorioso nuestro Señor. Y qué grandioso y glorioso el Espíritu Santo que nos es dado. Pero qué bajos somos nosotros y qué grande ha sido el problema del pecado en nuestros corazones.
que aún teniendo delante de los hombres al bendito Salvador glorioso, el Señor Jesucristo, la gente le rechazó, le despreció, le tuvo en poco. Oh Señor, por favor, no permita que ese sea nuestro caso en este día. Señor, que todos aquellos que escuchen tengan ojos para ver, oídos para oír. Que su Espíritu toque los corazones, Señor, se lo rogamos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. ¿Puede tomar su lugar, por favor? En la serie que nosotros hemos venido llevando en el Evangelio de Marcos, hemos notado que Jesús ha ganado gran fama en el recorrido que Él ha estado haciendo, especialmente en lo que es la región de Galilea y muy particularmente en la zona de Capernaum. Ahí es donde hemos visto al Señor haciendo muchos milagros, expulsando demonios, enseñando con autoridad. Con todo, las personas reconocían que Jesús era alguien excepcional. Decían, ¿quién es este que habla con autoridad y no como los escribas y los fariseos? Eso lo hemos visto al principio del Evangelio de Marcos. La gente reconocía que Jesús era alguien singular. Y ya hemos notado nosotros que todas las acciones de Jesús y toda su persona apuntaban hacia el reino que Dios va a traer sobre la tierra. Ahora, ese reino no había llegado, se había acercado, pero el rey estaba en la tierra. Y por eso es que a lo largo de la vida de nuestro Señor y alrededor de Él ocurren las bendiciones que van a darse en el reino. Bendiciones como ¿cuáles? Bendiciones como la salud, bendiciones como la salvación y muchas otras cosas que ya no tendrá ámbito, ni parte, ni suerte, el demonio entre ellos. Esas cosas empiezan a ocurrir en torno a la persona de Jesús. Por eso Él anunciaba, el reino de los cielos se ha acercado. Lamentablemente, no todas las personas recibieron a Jesús con esa misma disposición. Ya hemos visto a los líderes religiosos que se oponían a Él. En el capítulo 3, hemos visto que incluso la propia familia del Señor no creía en Él. María y los hermanos del Señor, por parte del matrimonio de José y de María, no creían en Él. Iban porque decían, tenemos que sacarlo de ahí, Él no está pensando coherentemente. Y ya recordamos que Jesús pasaba incluso tiempo sin comer y su familia pensaba que Él estaba descuidando realmente mucho su salud. En la sección que nosotros hemos notado, desde el capítulo 4, vemos repetirse el mismo patrón de lo que vino sucediendo antes. ¿Cuál es ese patrón? Jesús está haciendo manifestaciones de poder, de sanidad, de expulsión de demonios y hay rechazo. Y a partir del capítulo 4 encontramos ese mismo patrón. Jesús calmando las tempestades, liberando a un hombre de una legión de demonios, sanando a una mujer con una enfermedad crónica de 12 años, resucitando de la muerte a la hija de Jairo, que vimos la semana pasada, y ahora encontramos nuevamente oposición. Este es algo que se repite. Y quizá cuando Marcos, el evangelista, estaba escribiendo esto, ya nos está predisponiendo para entender qué va a pasar con este que llamamos Jesús de Nazaret. La gente cercana a Él, los mismos de su pueblo, le rechazan y al final inclusive le matan. Eso lo vamos a ver hasta los últimos capítulos del Evangelio de Marcos, pero aquí ya estamos teniendo un indicio de este rechazo al bendito Salvador que ha venido, al Rey que ha venido para traer este reino. ¿Y por qué había quienes rechazaban a Jesús? Particularmente los que debían ser los primeros en reconocerle. Es decir, los escribas que conocían las Escrituras deberían de ver en Jesús el cumplimiento de ellas y debían de decir a toda la gente, este es el que estábamos esperando. Pero ellos le rechazan. La familia que debería haber dicho, miren, nosotros vivimos con él 30 años. Es un hombre excepcional, único. La concepción fue milagrosa. La familia que debía estar apoyando el ministerio del Señor
no lo está haciendo. ¿Por qué? Si yo hubiera leído por primera vez esta sección que nosotros tenemos aquí, yo me preguntaría, ¿será acaso que su familia sabe algún secreto de él que no nos han contado? Si hubiese sido la primera vez que hubiera leído esta porción, yo diría, quizás su familia sabe el secreto escondido que tiene él. Pero nosotros vemos a lo largo de las Escrituras, los que ya hemos estado leyendo la Biblia, los Evangelios, sabemos que no había ningún secreto especial que Cristo escondiera, no había una doble moral en él. Entonces tenemos que decir, hay algo más que eso. El problema no está en Jesús. El problema, en realidad, está en el corazón de las personas. Las Escrituras nos dejan ver que el hombre no es imparcial para decidir si va a aceptar a Cristo o lo va a rechazar. En cambio, la Biblia nos enseña que el hombre ya tiene una predisposición natural de rechazar a Cristo. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, más adelante el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:14 dice allí, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Miren ahí que habla del hombre natural. Aquí se describe la persona normal, a la que nace y tiene esta predisposición natural de no percibir las cosas espirituales. Para él son necedad. Él mira a la cruz de Cristo y es una locura para él, para el hombre natural. Un claro ejemplo de eso lo vamos a ver nosotros en la porción bíblica que tenemos aquí. Así que lo primero que quiero destacar de esta porción en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, es que Cristo es incomprensible para quienes no creen en Él. Cristo es incomprensible para quienes no creen en Él. Mire por favor ahí el versículo 1, nos dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Al principio del versículo 1 podemos ver que Jesús vino a su tierra. ¿Y cuál era su tierra? Bueno, Jesús es conocido como Jesús de Nazaret. Allí fue el lugar donde él vivió pues un poco más de 20 años. Así que cuando dice que él regresó a su tierra, lo más lógico es pensar que él fue a Nazaret. Y este lugar, Nazaret, fue el lugar más bendecido de toda la tierra. ¿Por qué podemos decir eso, hermanos? Porque los pies de nuestro Salvador, Dios hecho hombre, estuvieron ahí por más de 20 años. Durante más de 20 años, la gente vio a Dios hecho hombre, caminando entre las calles, yendo a comprar al mercado, jugando con los demás niños cuando era chiquito, jugando con los adolescentes, los sábados yendo a la sinagoga. Haciendo todas estas cosas durante más de 20 años, vieron a Dios hecho hombre entre ellos. ¿Qué lugar ha sido tan ricamente bendecido como Nazaret? Las personas ahí conocieron a Jesús como el carpintero. Este es algo que vamos a ver en el versículo 3, pero todavía no vamos a llegar ahí. Pero la gente conocía a Jesús como el carpintero, y eso es una palabra un poco general. Esa palabra se usa así para carpintero, pero también se usa para albañil, se utiliza también para los que trabajan la piedra, los que trabajan la madera, los que trabajan el metal. Esa palabra griega es muy amplia. Y según se sabe, para cuando Jesús era adolescente, había una ciudad cerca de Nazaret, Séforis, que estaba en reconstrucción. Y al parecer la gente de Nazaret, muchos de ellos, trabajadores de piedra, de madera, iban a Séforis a trabajar y luego regresaban. Y lo más probable, lo que muchos escritores dicen, es que Jesús haya trabajado en ese lugar. Y de ahí que se le conozca como el carpintero, y no solamente como el hijo del carpintero. Asombrosamente, hermanos, entonces
nuestro Señor conoció el trabajo duro de la vida aquí en la tierra. Probablemente Él estuvo hombro a hombro con otras personas, haciendo las partes de madera, arreglando esto, aquello, poniendo la cimbra, qué sé yo, hermanos, pero haciendo trabajo duro allí, y por eso la gente le conocía como el carpintero. No sé ustedes, pero a mí me asombra eso. Y ahora que Jesús regresa a su tierra, pues Él no regresa como el carpintero, ahora trae una escolta, ¿no? 12 hombres con Él, sus 12 discípulos. Así que ya entra en Nazaret con sus 12 discípulos, nos dice ahí, ya se daba a notar, pues casi como una cuadrilla ahí, ¿verdad? Sin embargo, no se menciona aquí que la gente se juntara en multitudes, como cuando llegaba Él a algún lugar, la gente le esperaba en multitudes, ¿recuerdan? Esperando que Él bajara de la barca para que los tocara o ellos pudieran tocarlo y ser sanados. Pero en Nazaret no. Él llega y no hay pompa, no hay fiesta, no hay extravagancia, no hay nada. Simplemente llega y parece que Él tiene que esperar hasta el día sábado para poder hablar públicamente con la gente. Y es ahí donde nos dice en el versículo 2 y 3. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos, ¿no es este el carpintero hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de Él. Esta es una de las lecturas que uno empieza a leer y parece que va por buen camino. Y llega al final y dice, significa que todo lo anterior era malo. O sea, aquí inicia con las preguntas, 4 preguntas que si las leemos en otras versiones van a salir 3, estas preguntas hacen énfasis en el origen humilde de Jesús. Dicen, ¿quién es este? O sea, ¿quién es? ¿De dónde tuvo los poderes? ¿De dónde obtuvo la capacidad de sanar? ¿De dónde tuvo la sabiduría? ¿No es este el hijo? ¿No están sus hermanas? O sea, todas esas preguntas iban hacia el origen humilde de Jesús. Y hasta ahí pues parece que no hay ningún problema. El asunto al final es que ellos se escandalizaban. La palabra escandalizar no es como normalmente la entendemos, un ruidajo. La palabra escandalizar es como indignación. Cuando nosotros vemos una noticia en el periódico de que un hombre ebrio lastimó a un niño chiquito y huyó o alguna cosa así, es una noticia que causa escándalo, indignación. Pues cuando la gente vio a Jesús enseñando ahí enfrente, uno entre ellos, cuando la gente lo vio, se sintieron profundamente ofendidos, indignados de ver que Jesús estaba ahí delante de ellos hablando. La gente se escandalizaba por Jesús, debido a que Él, siendo uno como ellos, actuaba como uno muy superior a ellos. Porque cuando Jesús empezó a hablar, Jesús no hablaba como el carpintero con un poco de instrucción. Jesús hablaba con la autoridad del Hijo de Dios. Así que ¿cómo aquel que estuvo conmigo ahí en la obra de pronto me quiere hablar como si fuese el Hijo de Dios? La gente se sentía profundamente ofendida por eso. Y es que en aquel entonces no existía algo que sí se da en nuestro país. En nuestro país, una persona puede comenzar vendiendo tamales o vendiendo
tortas ahogadas, y de repente convertirse en el dueño de cosas muy grandes y ser muy rico. En nuestro país sucede eso, en Estados Unidos sucede eso, es parte creo que del sueño americano, decir, bueno, tú puedes empezar muy abajo, pero si te esfuerzas mucho, si tú le pones mucho empeño, puedes llegar a ser un gran empresario y después tus hijos desarrollarse como personas de clase media o clase alta. Eso se da aquí en México, quizás no tanto como nos gustaría que se diera, pero se da. En los tiempos de Jesús, tú nacías pobre, morías pobre. Clase media, podías morir clase media o pobre, pero solamente si eras rico podías continuar siendo rico. Así que como que era el carpintero, de pronto quiera subirse al último peldaño de arriba y decir, yo les hablo como el Hijo de Dios. La gente no lo aceptaba, se escandalizaba de eso. No envidiaban a Jesús porque nadie puede atribuirse el título del Hijo de Dios, pero ellos se sentían ofendidos por él. Porque Jesús ni siquiera perfilaba para ser un maestro. Él ni siquiera había ido a una escuela formal. No se había preparado como los demás maestros de la ley judía. Y aún así estaba ahí enseñando. Pero no quitemos el dedo del renglón. El asunto que perturbaba a las personas de Nazaret era la procedencia de la autoridad de Jesús. La gente preguntaba, ¿de dónde recibió el poder para sanar, para sacar demonios, para hablar así? ¿De dónde viene esa autoridad? Y en el relato de los evangelios solamente encontramos dos respuestas. Y una de ellas es la correcta. La respuesta es, o él habla así porque recibió esta autoridad de Dios, o Jesús habla así porque el demonio está con él. Solamente hay una de estas dos respuestas. ¿Y sabe cuál prefirió la gente? Por lo menos sabemos cuál prefirió los líderes religiosos. En Marcos 3:22 nos dice el pronunciamiento que hicieron los líderes antes, y los escribas que habían descendido de Jerusalén decían, tiene a Belcebú y expulsa a los demonios por el príncipe de los demonios. La gente no estaba dispuesta a reconocer que la autoridad de Jesús venía de Dios, pero sí estaban dispuestos a reconocer que su autoridad provenía del demonio y que por una asociación con el demonio él podía hacer todas estas cosas. Así que cuando la gente preguntó ¿de dónde tiene él estos poderes?, ellos estaban inclinando hacia este lado, al asunto de los demonios. Las personas no estaban dispuestas a reconocer la autoridad de Jesús. ¿Sabe usted que en el fondo el problema sigue siendo el mismo en el día de hoy? La gente no comprende a Jesús, y cuando hablamos de comprender, hablamos de aceptar. Entender podemos, pero comprender es muy diferente. La gente no comprende a Jesús, no lo puede aceptar debido a su autoridad. Jesús no entra en el molde de la vida que cada quien quiere llevar. Y déjenme darles unos ejemplos. Queremos un Cristo que nos dé paz, que nos dé gozo, bendición, pero no que nos demande renunciar a ciertos pecados. Queremos a un Cristo que nos provea, que nos ayude con el trabajo, pero no uno que nos demande que nos comprometamos con su causa. Queremos un Cristo que bendiga nuestro hogar, pero no uno que nos demande servicio humilde y amoroso para nuestra familia. No podemos tener algo así. No podemos agarrar a Cristo y meter solo las cosas que nos benefician y sacar su autoridad de nuestra vida. Para aceptar a Cristo es comprenderle, es todo lo que Él es e implica para nosotros. Por eso, para los que no creen en Cristo, Él es incomprensible,
porque hay aspectos que no se quieren aceptar de Él. Esto vemos que ocurrió con las personas de Nazaret, pero no es lo único. Podemos también decir algo acerca del Señor. Aquí otra cosa de Él, y esto es también lo segundo que quiero hablar, que Cristo es radical para los que no creen en Él. Cristo es radical para los que no creen en Él. Usted lo puede ver en el versículo 4. Dice: mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Aquí ya tenemos al Señor hablando directamente y no a la gente. Él dijo que no hay profeta sin honra, y luego procedió a abarcar 3 grupos de relaciones muy cercanas. Dijo, los de su propia tierra, se refiere a la comunidad, a la gente ahí cercana, vecinos, las personas que en la siguiente calle. Los de su propia tierra son estos. Ya usted sabe que si es de aquí, pues son los de aquí. Si usted es de alguna otra parte de la República, pues los que son de esta parte, esos abarcan los de su propia tierra. Luego dice que tampoco es recibido por sus parientes, abarca su clan, abuelos, tíos, tías, primos, sobrinos. Dice, tampoco ellos aceptan a alguien como profeta. Y los de su casa, y se refiere a su madre, a sus hermanos. Jesús dijo, no hay profeta sin honra, sino entre estos grupos. Con este dicho, Jesús deja ver que el mismo sufrimiento y destino que tuvieron los profetas va a ser el mismo destino y sufrimiento que Él mismo va a tener. No está queriendo decir aquí que Jesús sea uno igual con los profetas, sino que le va a tocar la misma suerte que a ellos. Ahora, la pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué los profetas y la vida de nuestro Señor peligraba frente a las personas que deberían de respetarles y amarles? Le voy a decir por qué. Porque los profetas siempre fueron percibidos como gente radical. Lea usted la vida de Jeremías, lea usted la vida de Ezequiel, lea usted la vida de Isaías. La gente los percibía como gente radical. ¿Pero sabe por qué eran radicales? ¿Sabe usted por qué se les consideraba radicales a los profetas? Porque la gente tenía los valores equivocados. Si tú aceptas y dices, sí, estoy de acuerdo con esto, pero eso está en contra de la voluntad de Dios, quien sea que te hable de la voluntad de Dios, vas a sentir que es tu enemigo. Y esto se ve claramente en Isaías 5, 20 al 21. Acerca de la gente de los tiempos de Isaías dice, hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios a sus propios ojos e inteligentes ante sí mismos. Así que cuando nuestros valores no están en armonía con la voluntad de Dios, si viene alguien y nos dice algo, vamos a decir, qué radical eres. ¿Cómo vas a hacer ese gran sacrificio por tu Señor? ¿Qué no te importa acaso tu dinero? ¿Qué no te importa acaso tu tiempo? ¿Qué no te importa? Bueno, el que tiene problemas de orden y de prioridades en su vida es usted. La voluntad del Señor es verdadera. Pero como los profetas y el Señor hablaban la verdad, eran percibidos como radicales. Y saben, nosotros estamos casi siempre dispuestos a aceptar a gente que está dentro del límite de las maneras en cómo nosotros pensamos. Somos hasta cierto punto tolerantes cuando alguien está diferente pensando en nosotros, que si le va a las Chivas y el otro al Cruz Azul, pues no hay tanto problema, ¿verdad? Porque todavía podemos compaginar ahí un poquito. Pero no sea algo tan radical, porque entonces sí decimos, no quiero asociarme contigo. Y eso es lo que sucede con la familia. Para ellos, Jesús era alguien radical. Y por eso la familia le está diciendo, no creemos en ti. Su familia, abuelos, tíos, personas cercanas y su comunidad estaba rechazando al Señor. De esta manera hemos visto que Cristo es incomprensible
para la gente que no cree. También hemos visto que es considerado radical por la gente que no cree. Y al hacer esto, ¿de qué se pierden las personas? Pues se pierden de las bendiciones del Señor. Por eso lo tercero que quiero señalar es que Cristo oculta sus bendiciones de quienes no creen en Él. Mire, versículo 5, ahí dice: y no pudo hacer allí muchos milagros, salvo que sanó a unos pocos poniendo sobre ellos las manos. En esta parte encontramos ahora el comentario del narrador, un tanto irónico y modesto. ¿Por qué decimos irónico y modesto? Porque dice: Jesús no pudo hacer nada, pero resulta que sí hizo. Y luego dice modesto porque dice unos pocos milagros, unas pocas sanidades. Bueno, poquitas para cualquiera de nosotros es impresionante. Si hoy hubiera un hombre que por cada semana hiciera 3 sanidades, sería noticia mundial, ¿no es cierto? Pues modestamente el escritor dice: Jesús hizo unas pocas sanidades. Esto en comparación con lo que Jesús venía haciendo en Capernaum, sanando multitudes. Pero en Nazaret Jesús se vio limitado por el Padre de obrar milagros debido a la incredulidad de las personas. Qué extraño, ¿no? ¿No le suena a usted extraño eso? Jesús no pudo hacer milagros por la incredulidad de las personas. ¿No le suena a usted extraño? ¿No diría usted: bueno, Señor, ¿no será que debido a que la gente era incrédula deberías de haber hecho más milagros? ¿No es debido a que la gente no te cree que tú deberías de hacerle más muestras de tu poder para que ellos puedan creer? Tal vez usted y yo pensaríamos de esa manera, ¿no? Señor, creo que es una mejor estrategia que ellos vean cómo detienes una tormenta y para que entonces te puedan temer. El problema que pensar así es colocar a Jesús como un mago. Porque eso es lo que hace un mago. Un mago llega y nos dice: ¿crees que te puedo adivinar la carta que escojas? Nosotros le decimos: no. Hasta que nos lo demuestra: oh, ya, ahora sí te creo. Pero eso ya no es fe, porque ya vimos, y la fe es lo que no se ve. Ese es el asunto. No podemos colocar a Jesús en el mismo plano de un mago. Además, el Evangelio de Marcos nos enseña que Jesús trae un reino en el cual se integra a la gente por medio de la fe para disfrutar las bendiciones de ese reino. Y si tú no crees, no eres parte de ese reino y por lo tanto no disfrutas las bendiciones de ese reino. Y eso es lo que está ocurriendo aquí. Dios está limitando esas bendiciones en ese pueblo porque el pueblo no está creyendo en Jesús. Y vemos que Jesús no fue impasivo con lo que sucedió. En el versículo 6 nos dice: y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Jesús estaba asombrado de que las personas que deberían de ser los primeros en recibirle, le rechazaron. ¿Saben? Si alguien conoció a un hombre perfecto, ese fue todo el pueblo de Nazaret. Jesús nunca pecó. Nunca pecó. Ellos sí conocieron al hombre perfecto. Y a pesar de que habían tenido pruebas y evidencias durante tantos años, la gente no le creyó. Jesús estaba asombrado. Y la realidad, hermanos, es que la incredulidad nos debería asombrar también a nosotros. Porque a veces no creemos que la gente sea tan mala como la Biblia nos dice que es. La incredulidad nos debería asombrar porque es el camino más pronto hacia la destrucción y aún así muchos prefieren transitarlo. La incredulidad nos debería asombrar porque la fe cristiana provee un fundamento para toda nuestra vida. La fe cristiana provee un fundamento integrador para todo. Recientemente he estado leyendo un libro de una escritora, científica, filósofa, se llama Nancy Pearcey, creo que así se pronuncia su nombre, y esta hermana tiene buenos libros
Y una de las cosas que ella hace en sus libros es poner muchas de las citas de ateos muy reconocidos en todo el mundo acerca de lo que piensan algunos de ellos acerca de la fe cristiana. ¿Y sabe con qué me he topado en esas citas de los ateos más famosos? Dicen: el cristianismo provee la base fundamental más importante para la ciencia y la moralidad, pero aún así no lo queremos aceptar. En serio, ustedes pueden leer estos libros, Verdad Total se llama, y el otro se llama El hallazgo de la verdad, y son tantas citas que se mencionan en ese libro tocando ese mismo punto de ateos importantísimos en este mundo, científicos famosos, diciendo esto. Y me asombro, digo, ¿cómo si estos hombres pueden reconocer esto? Que el cristianismo ofrece una base para decir qué es bueno, qué es malo, la vida en sociedad, incluso la ciencia, porque creemos que un Dios creó los cielos y la tierra y le dio cierta secuencia de leyes para que los científicos pudieran construir conocimiento sobre eso. ¿Por qué si tenemos esto, ellos lo rechazan? Para que veamos qué tan grave es el pecado, cómo ha afectado la raíz del hombre. Romanos 1:18 nos dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen, y ahí podemos también decir suprimen la verdad. El hombre conoce de Dios, el hombre conoce qué es lo que Dios quiere, pero suprime esa verdad, la restringe, no quiero que tenga que ver conmigo. Y quiero empezar a concluir con este mensaje, porque la mayor parte de lo que he dicho ahora, hermanos, tiene un telón muy oscuro, ¿no es cierto? El telón de fondo es negro. La maldad del hombre es muy grande. El pecado ha afectado la raíz del corazón de los hombres. Es increíble qué tan grande ha llegado, que los hombres, teniendo a Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, le rechazaron. Y la Biblia nos enseña que la razón por la cual la gente no viene a Cristo, si usted quería la respuesta que le va a dar al hombre de las aguas, ¿por qué la gente no va a Cristo? No es porque Cristo tenga algún defecto. La razón por la cual la gente no va a Cristo es porque no lo quiere. Dios tiene que hacer una maravillosa obra de gracia en el corazón para que el hombre que quiere suprimir la verdad pueda entonces venir a Cristo. Tiene que ser una obra tan grande que Jesús dijo tiene que nacer de nuevo. Y nosotros decimos esa frase, ¿no? A veces, apenas naciendo de nuevo te compones. Pues eso tiene que suceder precisamente. Dios tiene que transformar a la persona desde fondo. Qué gran necesidad tenemos de que Dios haga una obra sobrenatural para superar lo que el pecado ha dañado en la humanidad. Juan 5, del 39 al 40 dice: examináis las Escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y luego termina diciendo una frase muy fuerte, Jesús: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Querido amigo o amiga, que no se diga eso de usted. Que no se diga de usted que usted no quiere ir a Cristo para tener vida. Si usted ha escuchado el mensaje de hoy, si Dios ha tocado su corazón, no se rehúse a ir a Cristo. No quiera suprimir la verdad, vaya a Cristo. Él se entregó en una cruz por nuestros pecados. Él recibió el completo rechazo debido a nuestras maldades. Pero Él pagó allí en la cruz precisamente la pena por nuestros pecados. Nuestros pecados fueron pagados ahí en esa cruz. El acta de decretos fue anulada para que nosotros por medio de la fe en Él tengamos vida, para que tengamos perdón, gozo y para que podamos disfrutar de todas las bendiciones de su reino.
Así que, querido amigo, amiga, que no se diga de usted que no quiere ir a Cristo. Vaya a Él, confíe en Él, entréguele su vida a Él. Él no le va a defraudar. No trate de que Cristo entre en su manera de pensar. Deje que Él sea su vida. Acéptele con todo lo que implica y va a disfrutar de las bendiciones de Cristo. Oremos. Oh Señor, Señor Jesucristo, tan paciente y misericordioso, de cuánto nos perdemos cuando no confiamos en usted, Señor. De cuánto se pierden aquellos que estando en tanto tiempo en una iglesia deciden simplemente darle la espalda y no haberle realmente entregado su vida a usted, Señor. Oh Señor, en estos días que he estado leyendo estos libros, me he dado cuenta de cuán falso es creer que podemos vivir una vida sin usted. Y cómo hay gente tan inteligente que lo reconoce. Oh Señor, obra en nuestros corazones. Obra en el corazón de aquellos que aún no le han conocido, para que puedan aceptarle y recibirle con fe. Se lo pedimos, nos bendiga y nos ayude en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.